que es el gozo de Cristo en un mundo que lo roba, en un mundo que pretende robarnos ese gozo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, regocijaos en el Señor algunas veces. Amén. No diga amén, diga no, Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta mañana yo quiero invitarles, hermanos, a pensar en aquellas cosas que se roban ese gozo. El apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y les dice, vea, regocíjense en el Señor. Tengan gozo en el Señor. Yo no sé la condición en la que usted está esta mañana. Puede que usted hoy esté gozoso. O puede que usted esta mañana diga, no, hermano Jairo, no. Usted viera mi rostro en esta mañana. Usted viera mi semblante. Lejos completamente de tener gozo en mi vida. Bueno, el Señor nos manda a regocijarnos. Pero decía, puede que usted hoy tenga gozo, pero que a la vez usted sepa que eso no sea algo permanente en su vida. Usted sabe, no, yo pues siento gozo, pero no es algo que lo sienta todos los días. Hasta alguien hoy puede decir, pues se me hace hasta raro, se me hace hasta raro estar como gozoso porque no es mi manera normal de vivir y de ser. Pero el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, a la iglesia del Señor allí. Y no le está diciendo que se gocen en algunos momentos de la vida, sino que les está diciendo, regocíjense en el Señor y regocíjense siempre en el Señor. Puede que alguien entonces diga, hermano, entonces yo peco cuando no me regocijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué entonces yo no me estoy regocijando? Porque hay momentos de la vida en los que no logro regocijarme. Bueno, vamos a mirar un poco acerca de ello, pero sí es importante en esta mañana abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y entender que si alguien se equivoca no es la palabra. Porque usted puede decirme esta mañana, hermano Jairo, pero eso no es lógico que uno tenga que siempre tener ese gozo en la vida. Y entonces ahí es donde viene que confundimos la alegría, la confundimos con el gozo. El gozo es permanente. Siempre el creyente tiene razones para gozarse, incluso en los momentos más difíciles de la vida. La alegría tiende a ser, la alegría es como la expresión de nuestras emociones, una expresión de nuestras emociones. Entonces uno a veces se alegra de algunas cosas y se entristece por otras. Pero el gozo en la vida del creyente debe de ser permanente, debe de estar todo el tiempo. Sin embargo, decía, estamos en un mundo que no podemos ignorar, que trata a diario de robarnos el gozo. Y ahí es donde usted y yo debemos de tener cuidado. No podemos salir como el que sale. Hay gente que, bueno, aquí en Colombia, usted sabe que Colombia es un país muy bonito, muy especial, pero en algunas cosas muy complicado. Hay países donde de pronto usted va y se le quedó la billetera o se le quedó el teléfono y usted luego va y lo recupera. Y usted puede recuperar las cosas que usted perdió. Aquí en Colombia, es fácil que de pronto usted vaya hablando por teléfono y de pronto alguien pasó en una moto y se le llevó. Y ve este teléfono acá, ve, yo dejé este teléfono en la oreja de este señor acá y le quita el teléfono y sale y se va. Entonces, claro, cuando uno está en un lugar así, en un mundo de esa manera, alguien dirá, hermano, ¿y ustedes cómo hacen? Pues uno sale y uno es precavido.
Yo no me pongo a hablar por teléfono en cualquier parte. Yo no salgo con mi teléfono por la calle, por la mitad de la calle, con el teléfono aquí hablando. Yo no salgo de esa manera, porque soy consciente de esa realidad que se vive. Otros dirán, hermano, por aquí donde vivo es bonito, por aquí no pasa eso. Maravilloso. Pero entonces debemos de entender que en lo espiritual existen ladrones del gozo. De pronto usted dice, hermano Jairo, aquí en mi país no hay, bueno, habrá delincuencia, pero no hay tanta. Pero lo que sí le digo es que en todo lugar, no importa donde usted viva, no importa el país, en todo lugar hay ladrones del gozo. Y esta mañana le decía, lo importante es que usted y yo podamos entenderlo, podamos reconocerlo, y que podamos decirle a Dios, Señor, ayúdeme a no dejarme robar el gozo. Porque la Biblia no se puede estar equivocando. O yo no sé si usted dice, hermano Jairo, yo prefiero pensar que la palabra de Dios hay que traducirla de manera distinta. Debemos de cambiar la palabra para que se adapte. No, si alguien tiene que cambiar es usted y tengo que cambiar yo. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces, es importante que nosotros entendamos que así como los ladrones, así como aquel que es ladrón, él anda y digamos, él trata de ser muy cuidadoso allí para ver cómo va a quitarle algo a alguien. A veces las cámaras graban y el ladrón llega y pasa, y luego vuelve y hace otra pasada. Y él no es que llegó y de una vez ya, bueno, algunas veces vio la oportunidad y dicen algunos, la aprovechó. Pero muchas veces el ladrón va, hace como sus rondas, va mirando, analiza, y entonces lo vio que se adelantó y luego que regresó y volvió a pasar y ya se ve que hay algo extraño. Así como los ladrones, ellos actúan de una manera muy cautelosa. Nosotros debemos de saber que aquello que trata de robarnos el gozo puede entrar y puede llegar a nuestra vida de la misma manera. De una forma cautelosa allí, como con mucho cuidado, pero las intenciones no son diferentes. Lo que pretende hacer sí es su objetivo y es robarle el gozo al creyente. Sé que muchos de ustedes, porque son estudiosos de la palabra de Dios, otros porque dicen, hermano, me han enseñado ya demasiado acerca de ello, saben que cuando el apóstol Pablo envió esta carta, decía, predicó, no se hallaba en una playa. Esos días estaba predicando en un lugar y estaba hablando de eso. El Señor, el apóstol no estaba en una playa disfrutando, echándose aire y echando de cremitas allá para broncearse. No estaba en una cárcel. Y es desde esa cárcel, desde donde él escribe a los creyentes, nos escribe a nosotros y nos manda a regocijarnos en el Señor. Entonces, para que nosotros entendamos de que no es que, porque es que a veces hay gente que habla desde su posición y dice, pero es que usted ¿por qué tiene que aguantar hambre? Pues lo dice el que tiene la nevera llena. Pero es que usted ¿por qué tiene que preocuparse por el dinero? Lo dice el que tiene una cuenta en el banco bien amplia ya, pero el otro allá que no tiene ni cómo desayunar hoy, ni cómo comprarse unos pancitos y una aguapanela, como decimos aquí en Colombia. Pues claro que eso como que choca. Pero el apóstol no está hablando desde esa posición. No está hablando desde que es que lo tengo todo, es que vea que aquí vienen y estoy aquí acostado y alguien me está echando aire acá y estoy relajado. No, él está escribiendo, allá está prisionero y desde esa prisión es que él le escribe al creyente, a la iglesia, para que nosotros nos regocijemos en el Señor. Dicho de otra manera, él había aprendido a regocijarse en Dios.
El apóstol, a pesar de su situación, había aprendido a regocijarse en Dios y ahora quiere que nosotros lo hagamos. Ahora quiere que nosotros, hermanos, no perdamos el gozo. Escríbame ahí en los comentarios, diga, Dios no quiere que perdamos el gozo. Dios no quiere que perdamos el gozo. Pero hermano, entender que esto no se trata, y en esto hay que ser muy claro, de ser simplemente, es que hay que ser muy positivo, porque hay gente allá en el mundo que tiene esa mentalidad. No, es que uno en la vida, entonces yo tengo que ser positivo. No se trata de eso. Eso es lo que vamos a mirar a través de la palabra. No se trata de una mente positiva. Sonríe si todo va mal, lo que a veces el positivismo predica. No se trata de eso. El dolor, incluso en la vida cristiana, es legítimo. Mire usted que en el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús lloró. Y el Señor Jesús, él en algún momento sintió gran angustia cuando ya se llegó el que tenía que morir por nosotros. Entonces, el dolor como tal es legítimo. Por eso le decía, esto no se trata de positivismo, sino que se trata de que nosotros aprendamos a diferenciar y a entender quién es el que está gobernando mi vida, quién es el que está gobernando mi corazón. Si lo que está gobernando mi corazón es Cristo, o si está siendo gobernado, si hay alguien en ese palacio que no es Cristo. Eso es lo que yo debo de saber. Escúcheme bien, existen ladrones espirituales que intentan desplazar a Cristo del centro de la mente y del corazón. Existen ladrones espirituales que intentan desplazar a Cristo. Y ellos quieren ocupar ese lugar de Cristo en nuestra vida. Y por eso es que el creyente termina perdiendo el gozo. Hermano Jairo, identifiquemos entonces cuáles son los ladrones del gozo. Bueno, uno de esos ladrones, digamos que son las circunstancias, lo vamos a llamar las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque, hermano, todos pasamos diferentes situaciones en nuestra vida. Vea, si yo cogiera a todos los que estamos esta mañana aquí en el devocional, algunos dicen, están conmigo, bueno, los que están conmigo acá en el devocional. Yo digo los que estamos. Y le preguntáramos a cada uno, o nos preguntáramos, o llenáramos una encuesta a cada uno, todos estamos viviendo circunstancias diferentes. Unos están con trabajo, otros dicen yo no tengo trabajo, uno dice yo estoy casado, el otro dice yo estoy soltero, uno dice mi matrimonio va supremamente bien, el otro dice mi matrimonio es un desastre. Sí, hermano, hay diferentes circunstancias, hay diferentes situaciones. Algunas dependen de nosotros, otras no. Yo quiero, hermano, que entendamos eso. Que a veces hay que decir, hermano, pero es que mire que yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, puede que las esté haciendo bien. Hay gente que dice, no, a nivel de mi economía está muy mal por la situación del país. O porque la gente no es la temporada. Entonces, pues obviamente estoy viviendo esa situación. Pero hermano, lo importante es entender que las circunstancias, que como usted puede ver, son múltiples, son diversas, diferentes. Las circunstancias no pueden robársenos el gozo. Usted no puede permitir que esa situación que hoy usted está viviendo le robe el gozo a su vida. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses ahí en esta carta. En el capítulo 1, en el verso número 12. Mire lo que dice el apóstol. Dice, hermano, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estamos hablando de circunstancias.
Estamos hablando del sufrimiento que él había tenido que padecer. Y el apóstol es consciente y le dice a los creyentes, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y dice el verso número 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y mire el verso 14, tan bonito, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, él ve sus circunstancias que han sido dolorosas, que le han causado sufrimiento, pero él tiene que decir, hermano, yo veo esas circunstancias como que antes han sido de bendición. Y hay algo interesante porque él usa una palabra que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y estaba mirando esa palabra progreso, ¿qué es lo que significa? Déjeme, y le leo esto, déjeme se lo leo para que usted entienda un poco mejor. En el mundo antiguo, esa palabra progreso, en griego prokope, así se escribe por lo menos, dice, en el mundo antiguo era un término usado para describir a un grupo de leñadores o pioneros que iban cortando la maleza y abriendo camino para que el ejército que venía detrás pudiera avanzar. Eso era lo que la palabra progreso significaba. Entonces, había un grupo de personas, es que ubiquémonos en ese tiempo. No es que ellos tomaban las avenidas, tomaban las carreteras, no. Hermano, imagínese la cantidad de maleza, imagínese los montes, cómo estaría. Pero entonces cuando el ejército tenía que avanzar, había un grupo de personas que iban delante de ellos y que iban limpiando. Y esa palabra progreso, lo que significaba era precisamente la labor de aquellos que iban allí haciendo este trabajo de abrir camino. Y entonces mire cómo el apóstol Pablo, lo que él nos está diciendo es que sus cadenas, su cárcel, su sufrimiento, realmente no ha detenido el evangelio, no ha frenado la obra de Dios, sino que más bien ha sido como el hacha que Dios ha utilizado para abrirle camino al evangelio. Y por eso él ve su circunstancia y él tiene que entender que las circunstancias puede que hayan sido muy difíciles, pero él encuentra motivos y encuentra razones para gozarse en esas circunstancias. Qué bueno que nosotros, hermanos, podamos impedir que las circunstancias que estamos viviendo vengan a nuestra vida a robarse nuestro gozo. De ahí que el creyente debe de cambiar su manera de pensar, tiene que pensar diferente. Nosotros no podemos perder el gozo cuando las cosas no salen como planeábamos. Y entonces por eso decía, usted pensó que iba a invertir en ese negocio y que le iba a ir muy bien, pero no le fue así. O usted pensó que iba a entrar a trabajar a esa empresa y no le fue como usted esperaba, o ni siquiera pudo ingresar. Hermano, no permita que el enemigo se le robe el gozo en su vida por las circunstancias que usted está viviendo. Hay situaciones. Hermano, vea, yo le he dicho, para mí una de las cosas más tristes que a veces me parece es cuando hay creyentes que han dejado al Señor porque de pronto un familiar de ellos falleció. Y hay personas y hay hijos que han dejado al Señor porque no, yo tanto que le oré a Dios para que mi papá no se muriera y se murió. Y vea, y esta situación me llevó entonces a no creer ya en Dios, a decir yo no voy a seguir más en la iglesia, entonces yo me voy a ir para el mundo.
Entonces, como si la persona no tuviera derecho a morirse. Escuche, como si la persona, no, es que entonces Dios, y el otro allá, ya con 95, con 100 años, y el otro, no, es que Dios me lo tiene que seguir guardando porque mi egoísmo me impide soltar, porque mi egoísmo me impide aceptar mi realidad. Entonces, el apóstol Pablo, a pesar de que está sufriendo, él puede ver su sufrimiento no como algo que lo detiene, no como algo que lo frena, sino como algo que está incluso siendo de bendición. Nosotros cuando niños, yo lo he contado en muchas ocasiones, mis hermanos lo han contado, nosotros pasamos muchas situaciones difíciles como las que muchos de ustedes han pasado. Como las que ustedes han pasado, porque aquí yo no puedo venir a decir, hermano, y pobrecito, hermano Jairo, que sufrió. No, usted también ha tenido que sufrir. Pero sabe que yo cuando pienso en mi niñez, yo pienso que había una familia muy grande, porque éramos una familia grande. Estaban mis padres, mi papá, mi mamá, pero sabe que hubo alguien que siempre estuvo en la casa y siempre estuvo Dios. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo se le necesitaba. Yo recuerdo a mi papá orar para que Dios nos bendijera. Yo recuerdo a mi papá orar para que Dios nos sanara. Porque no había la manera de a veces ir al médico, porque el médico iba a cobrar, entonces no había. Entonces se tenía que acudir y se tenía que buscar a Dios. Y yo no sé, tal vez mis padres en su momento habían podido renunciar. Habían podido decir, pero vea, nosotros sirviéndole a Dios, ¿y de qué sirve? Mire, y toda la situación difícil que hemos tenido. Pero hermano, lo que tal vez alguien no vio en ese momento, era que en la vida de nosotros, los hijos que estábamos creciendo, se nos estaba marcando allá la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios hace milagros, que Dios hace sanidades, que Dios hace maravillas. Entonces, la situación difícil llevó a que mi familia dependiera de Dios, de que mis padres dependieran de Dios. No había un lugar donde vivir. A mi papá no le alquilaban fácilmente, porque por un lado el dinero, pero por otro lado una familia tan grande. Y entonces cuando llegaba a buscar una casa, un lugar, le decían, ¿y ustedes cuántos son? Mi papá le decía, nosotros somos, en total somos 6 hombres y 2 mujeres y una prima que es prima hermana. Imagínense usted, cuente, para 12, 13 personas, porque vivía con nosotros una tía que amamos mucho. Y entonces, imagínense buscar una casa para todos ellos. Entonces no había. Y como no había, mi papá fue y se encerró a ayunar. No tuvo otra alternativa que encerrarse a clamar a Dios. No podía decir, es que va a ir al banco para que me presten. No había la manera. ¿Cómo le van a prestar? ¿Cómo va a sustentar que va a poder pagar? Pero allá se metió en ayuno y oración. Y cuando salió de ese ayuno, alguien se le acercó para decirle, vea, por aquí hay un lote que lo van a regalar a usted. Y fue el lote donde se construyó la casa y donde nosotros nos criamos. Entonces, esas circunstancias, uno se puede dejar en el momento llevar por el dolor, por la aflicción, y de pronto el apóstol hasta allá en la cárcel diciendo, no, yo me voy a quitar la vida tal vez. Pero hermano, no, él estaba seguro. Él decía, no, antes yo me gozo porque mis prisiones han motivado a otros a predicar. Dios ha utilizado esto para que el evangelio se abra paso, para que la iglesia avance adelante, hermano. Y si este es el precio que se tenía que pagar, pues lo pago con gusto. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, no podemos nosotros permitir que porque las cosas no salen como nosotros pensamos, que el gozo se nos vaya.
yo les hablaba de la entrevista del hermano Edgardo que le hicieron, y estaba él contándonos cosas. Y en lo que contaba él, esas experiencias que a veces uno vive como predicador, y que yo creo que todos nos ha pasado en un momento que usted va y predica y que de pronto usted siente que no le fue bien. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. A veces uno predica, "Ay, ¿será que me fue bien o no?" Y de pronto uno como que porque no se llenó el altar o porque no vio en el momento algo. Y, ay, no, de pronto no me fue bien. Pero luego alguien se le acerca y le dice, ve a Dios cómo lo usó. Uy, esa palabra me llegó a lo profundo. Y me dice, usted no imagina, hermano, la situación que estaba viviendo. Y ese mensaje, esa palabra, Dios me la envió exclusivamente para mí. Entonces, a veces las cosas no salen como nosotros pensábamos. De pronto usted dice, tanto que se invirtió en esa actividad y se perdió el tiempo. Nadie fue, a veces a nivel de la iglesia. Usted programa y bueno, y qué no hizo, y qué no se organizó, y se invitó, y se arregló, y de todo. Y cuando llegó el momento, cayó un aguacero, y entonces, y los creyentes como nos derretimos, algunos se derriten con el agua, no fuimos. Y de pronto llegaron unos poquitos y la actividad y se perdió. Y lo más tremendo es que dejamos perder el gozo. Y de pronto alguien dice, yo ya no sigo, entonces yo renuncio, entonces yo ya no le sirvo. Mire que no funciona. Hermano, y sabe, y de pronto ese que llegó, esos poquitos, era lo que Dios quería hacer allí. A esos Dios los bendijo, a esos Dios los transformó. Ese día Dios le regaló a alguien un ministerio, hermano. Qué maravilla, qué glorioso ello. Una vida fue restaurada. No permitamos que las circunstancias nos roben el gozo. Pero hay otro ladrón del gozo. Yo creo que me va a tocar predicar toda la semana. Y en esto yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay entre los ladrones del gozo, uno de esos ladrones a veces es la gente. Y usted sabe que es verdad. Y usted sabe que hay personas que nos roban el gozo, que parece que están diseñados. Usted ha visto los imanes, que hay imanes, el imán usted lo pone por un lado y se atrae, ¿cierto? Pero si usted gira alguno, ya de una vez se crea un rechazo. A veces hay hermanos, hay que decir, hay hermanos, a veces hay compañeros de directiva, a veces hay compañeros a nivel ministerial, que son como ese contrario, ese que le roba el gozo, ese que usted puede estar feliz y llegó y de una vez le dañó su momento de felicidad. Y eso es una realidad. Pero hermano, ese puede llegar a ser también un ladrón del gozo. Mire lo que el apóstol Pablo aquí en Filipenses, hoy nos vamos a quedar acá en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, el verso 3, mire lo que dice la palabra. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escuche eso, nada hagáis, está escribiendo el apóstol de la iglesia, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como inferiores a sí mismos. Y los que están en la radio se mandaron la mano a la cabeza. ¿Qué fue lo que el hermano Jairo dijo? Porque muchos conocen la palabra y saben que así no dice. Así no dice el texto. Vuelvo y lo leo de la manera correcta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no como inferiores, como superiores a él mismo. Y mire lo que dice el verso número 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso número 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón para no hacer las cosas por las razones incorrectas. Porque cuando yo dejo que mi corazón se desbarate, se troque, es ahí donde el gozo yo lo puedo estar perdiendo en mi vida. Y de hecho que el apóstol nos da un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo de Cristo. Pero antes de ello, dice la palabra, dice, nada hagáis por contienda. ¿Sabe que esa palabra, la palabra contienda, es la misma que se usa para hablar, digamos, en lo que tiene que ver con la política? Usted ve cómo la política entra a crear divisiones entre la gente. A veces hay personas que son muy amigos, pero muchas veces la política lo lleva a que haya una división. ¿Sí? Y nos volvemos aquí como egoístas con los demás. Y entonces es mi partido, es mi forma de pensar acá, o nuestra manera de pensar acá como partido político. Y si nos toca que mentir respecto a los demás, o si hay que calumniar, y si hay que despreciar, la gente lo hace. Pues el apóstol está diciendo a ustedes, nada hagan por contienda. Nosotros aquí, entre nosotros no puede haber división. Hermano, entendamos eso. Entre nosotros los creyentes no debe de existir división. Porque todos pertenecemos a la misma iglesia, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Hay enfermedades dentro del cuerpo donde el mismo cuerpo ataca al mismo cuerpo. De pronto usted ha escuchado hablar acerca de esto. Así como el cuerpo rechaza un virus y rechaza algunas cosas externas que tratan de dañarle, uno de los problemas que se dan en tema de salud y que para la medicina es demasiado complicado es cuando el mismo cuerpo rechaza a sí mismo, se rechaza a sí mismo. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia somos un mismo cuerpo. Yo no puedo menospreciar a los demás. Yo no puedo pensar porque, hermano, vean, hay creyentes que muchas veces se complacen hiriendo y humillando a otros creyentes. Y eso, hermano, no debería de existir, pero muchas veces se da. Se dice, pero tan raro eso, pero si somos hermanos. Y hermano, y no hay problema muchas veces en burlarse y salir, y lo mejor es que sale contento y sale aplaudiendo. Mire lo que le dice, mire cómo lo avergoncé, mire cómo lo humillé delante de otros. Y entonces el apóstol dice, no, Señor, así no es. En el cuerpo de Cristo así no es. Y entonces, hermano, nada haga por contienda. Y entonces más bien nos invita a tener el amor de Cristo, a tener la misericordia de Cristo, a mirar incluso a los demás como superiores. Dice la palabra superiores a nosotros mismos. Pero entonces el problema con este ladrón del gozo, ¿en dónde se halla? En que nosotros muchas veces esperamos que las demás personas nos traten como nosotros creemos que merecemos ser tratados. Y es como, no me trata como yo creo que merezco ser tratado. Es que no se dan cuenta de que yo tanto que evangelizo. A mí no deberían de tratarme de esta manera. Es que incluso mire cómo yo le sirvo a Dios. Mire cómo yo canto en la iglesia. Es como no me tratan como yo espero o como yo creo que merezco ser tratado. Entonces el gozo se va. ¿Pero por qué se va el gozo? Hermano, porque nosotros nos hemos encaramado en el trono. Y entonces, y como no se nos da la alabanza, no se nos da el reconocimiento, a veces pasan por nuestro lado, nos ignoran, no nos saludan.
Y soy el que más ofrendo, soy el que más diezmo, soy el que más ayudo, soy el que más, el que más, el que más, el que más. Y estamos encumbrados en ese trono. Entonces no hay la humildad, y cuando alguien no reconoce, entonces nos ofendemos. Cuando alguien dice algo en contra de nosotros, entonces esa palabra se queda en nuestra mente y comienza a martillar, y hermano, y el gozo se empieza a esconder. El gozo anda asustado y el gozo va y se esconde por allá porque hay algo en la mente del creyente. Y entonces hablemos de comparaciones. Cuando el músico se ofendió porque en el cierre del evento no se le agradeció. Y hermano, y decía el pastor, agradezco a la hermanita que vino a hacer el aseo, agradezco a los hermanos que repartieron el agua, y hermano, y le agradeció a todos, pero al músico no, y él se enojó. Yo no canto más, y vea cómo me ignoró. Yo esperaba que la iglesia me aplaudiera, que se inclinaran ante mí. Eso era lo que yo esperaba. ¿Pero por qué? Porque no es Cristo el que está sentado en el trono, sino que es la persona la que se sienta en ese trono. Y entonces predicó, y después de que predicó, ni lo saludaron, menos darle viático. No le dieron ni viático, mucho menos el saludo. O más bien, no le dieron el saludo, mucho menos viáticos. Entonces la persona se ofende y el gozo se le va de la vida. Y hermano, y vea, tanto que yo hago y tanto, pero ¿por qué? Porque tengo unas expectativas donde el protagonismo quiero llevármelo yo. Donde el objetivo no es la exaltación de Cristo, sino la exaltación nuestra. Por eso, hermano, incluso yo le digo, a nivel de la predicación, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Pensemos al momento de enseñar, al momento de predicar. Esto no es presentarme yo como el superhéroe, el superpredicador, la persona más perfecta. A veces uno escucha predicaciones, escucha al predicador, alguna vez lo compartía, donde, hermano, el modelo perfecto es el predicador. Y nadie como el predicador, y todos deberían, mejor dicho, quite a Cristo y colóquese él y diga, hermano, es que ustedes deben de seguirme a mí, yo soy la luz, porque hermano, todo el modelo perfecto es él. No, hermano. El único que merece gloria, escúcheme bien, el único que merece gloria, el único que merece alabanza, el único que es grande es Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos servidores de Él. Yo le preguntaría esta mañana, ¿a usted quién le roba el gozo? ¿Quién? Hablando de personas, hablando de gente, por eso decía. ¿A usted quién le roba ese gozo que usted dice, hermano, a mí, desde que fulano de tal, si no va al culto, yo me danzo todo el salón. Pero nomás es que yo le vea la cara al hermano fulano de tal. Y de una vez ahí, hasta ahí le llegó la danzadera, hasta ahí le llegó. Entonces, debemos de tener cuidado. Porque el gozo no lo pueden quitar las personas. Pasemos al siguiente. Las cosas, escúcheme bien, las cosas materiales no pueden robarnos, la ausencia de ellas no nos pueden robar el gozo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7. Dice, vea, él llega y coge y se trae todo, se trae todo lo que él ha logrado en la vida, y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, las cosas que para mí eran valiosas, y entonces dice el verso número 8,
Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estimaba, digo, él cogió, por eso le decía, él cogió todas las cosas que tenía y entonces les dijo, no, todo esto les cambió el nombre, basura, ¿en comparación de qué? En comparación de Cristo. Las cosas materiales no pueden recibir o no pueden estar al mismo nivel de Cristo en nuestra vida. No solamente, hermano, esto no se trata solamente de hablar de dinero. El apóstol Pablo está hablando de qué? De la posición de él. Usted mire el contexto. Habla de su posición, de su estatus dentro de la religión. Habla de su linaje. Él habla de su reputación. Pero, hermano, entienda que muchas veces el ladrón el gozo se disfraza de cosas buenas. Que uno a veces, no, es que el enemigo me va a robar, entonces a través de esto, de aquello, de la fornicación, del adulterio. No, hermano, a veces el gozo se lo roban cosas que parecen buenas. Pero nosotros, hermanos, debemos de cuidar el gozo en nuestra vida. No podemos permitir que el mundo nos quiera llevar a su terreno allá y olvidarnos de lo más valioso que nosotros tenemos, que no son los títulos que usted que pueda tener pegados en la pared. No son los títulos. Hermano, lo más valioso que nosotros tenemos es al Señor Jesucristo. Es lo más grande, lo más glorioso que un creyente puede tener. Lo demás se puede perder. La casa se puede perder, el carro se puede perder, la posición. Hay gente que dice, pero yo donde pierda ese trabajo y pierde la posición, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer yo sin esa? Porque, hermano, porque él depende, su corazón depende de ello para tener gozo. Pero qué bueno nosotros no permitir que las cosas ocupen el lugar de Cristo en nuestra vida. Déjeme y avanzo un poco más rápido porque el tiempo se me acabó. Las preocupaciones. Ay, hermano, ¿quién no tiene preocupación? Hermano Jairo, estoy preocupado esta mañana. Mire lo que dice en el capítulo 4. Pasemos al capítulo 4. Dice, vea, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el verso número 7, de una vez lo leemos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, las preocupaciones. Y entendamos que no es que el apóstol nos está llamando tal vez a que seamos irresponsables, a que no pensemos en el futuro, a que no pensemos tal vez en los peligros. No está hablando de eso. Pero hermano, lo que pasa es que nosotros a veces nos preocupamos de más. No solamente cargamos con el hoy, sino que cargamos con el mañana y cargamos con el pasado mañana y con lo que va a venir y cuando yo sea, y algunos hermanos preocupados, y cuando yo sea viejito y no sabe que ni siquiera va a alcanzar. Entonces, nosotros aquí no podemos, hermano, escúcheme esto, no podemos dejar que las preocupaciones nos roben el gozo. Hermano, pero es que es válido. Pues claro, una preocupación es válida. Yo pudiera estar preocupado y donde haya un terremoto y se caiga esta casa, yo pudiera estar preocupado y donde se abra la tierra y se me trague.
Yo alguna vez pensaba, yo decía, bueno, si uno fuera en un carro y la tierra se abre y uno cae en un hueco ahí, ¿qué haría uno? ¿Qué hace uno allá? ¿Cómo se sale de allá? ¿Quién lo saca de allá? Hermano, las preocupaciones puede que sean válidas. Pues sí, es lógico, eso puede pasar. Dijo el otro, donde me dé un cáncer, pues obvio, hermano, pero el problema es que el creyente se llena de preocupaciones, de cosas que no sabe realmente si van a suceder y le roban el gozo y le roban la paz. Y entonces el apóstol está diciendo, no. ¿Cómo es que dice el verso 6? Por nada estéis afanosos. Hermano, no deje que nada lo angustie, lo lleve al límite. Hay hermanos que de pronto dicen, no, pero es que mire que el médico lo que me dijo. Usted sí sabe que el médico muchas veces le ha dicho cosas a la gente donde se han equivocado. A veces pasa eso. Y el médico después tiene, vea, mi papá, nosotros lo hemos tenido en la clínica. Han habido situaciones, vea, déjenme les cuento un caso. Mi papá hace un tiempo, antes de lo que pasó en diciembre sí estuvo muy mal, pero hace un tiempo los médicos, mi papá fue a una cita médica y a mi papá de una vez lo dejaron hospitalizado. Y mi papá le decía a los médicos, le decía, pero yo estoy bien. Y hermano, no, y usted está mal, vea, a usted las plaquetas se le bajaron, usted tiene las plaquetas en este nivel, usted antes no sabe usted cómo está vivo. Pero mi papá le decía, pero yo estoy bien. Y nosotros íbamos a la clínica, estuvo toda una semana en la clínica. Y íbamos a visitarlo allá. ¿Usted cómo está? No, yo estoy bien. Y yo acá que no me quieren dejar ir para la casa. Y hermano, y después de muchos días, el doctor no quiso dar la cara. Voy a decirle, el doctor no quiso dar la cara porque yo sé que le dio vergüenza. Pero la realidad es que cuando a mi papá le sacan sangre, a él le sacan sangre para revisar las plaquetas, la sangre la echan en una vasijita, en un tarrito allá, pero ese tarrito, él tiene algo, como un líquido que le untan interno, que ese líquido es contrario, digamos, lo explico de esta manera, a la sangre de mi papá. Y cuando se echa allí, él hace que la sangre de mi papá como que, se lo digo de esta manera, como que se coagule de alguna forma. Y entonces las plaquetas, cuando van a contarlas, ellas realmente sí están, pero están unidas, pero el contador de plaquetas muestra que tiene menos, porque si cogió 10 y las unió, él las ve como si fuera una sola. Y papá estaba, o sea, científicamente para ello estaba muy mal, pero realmente el problema de él siempre era el tarrito. Y hermano, y usted no sabe, cada vez que mi papá se enferma, y a mi papá le sacan sangre, de una vez los médicos, hay que hospitalizarlo. Y yo a veces voy, les digo, vean, analicen bien, les explico lo que ellos deberían de saber. El problema es que el frasquito, ustedes tienen que hacerlo en el frasquito tal, y les explico todo eso. Y mi papá, claro, estuvo 8 días en la clínica de vacaciones porque a los médicos les parecía que él se iba a morir. Entonces, hermano, hay equivocaciones. Pero hay creyentes, escúcheme esto, hay creyentes que el médico no se equivocó y el médico le dijo, sí, usted se va a morir. Pero él fue y le clamó a Dios y Dios le dio la sanidad. Y luego el médico dice, pero usted se iba a morir. ¿Qué pasó? Hermano, pues pasó que nosotros tenemos Dios. Pasó de que nosotros tenemos Dios. Y de pronto, y el creyente había podido llenarse de dolor y no sé, y se me acabó la vida, hermano, y se llena de preocupaciones cuando nosotros, hermano, usted no sabe realmente lo que va a pasar mañana. Y de eso nos habla la palabra de Dios. Nosotros debemos de aprender a no permitirle a las preocupaciones que ellas vengan a robarse el gozo de nuestra vida. Mire lo que dice este texto. Y bueno, ya voy terminando acá. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mire este texto, el 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones.
¿Sabe que la palabra guardar que aparece ahí se escribe proureo, así se escribe, que es un término militar y que significa montar guardia o establecer una guarnición militar? Hermano, la promesa de Dios es que Dios pondrá guardas a nuestro corazón. Nos va a poner, haga de cuenta usted con un ejército enfrente, armado allí. Y entonces el ejército está armado frente a usted allí, y hermano, y lo están guardando a usted. Eso es lo que hace la paz de Dios. Ella va a guardar su corazón. Dice, para que guardará vuestro corazón y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjeme y termino esta mañana porque quiero darle algunas herramientas que debemos de tener en cuenta para que ese gozo, para que esa paz de Dios no se vaya de nuestra vida. Mi hermano, usted y yo debemos de saber primeramente lo que vimos en ese verso número 4. Miren lo que dijo el apóstol: regocijaos en el Señor. Hermano, la fuente de nuestro gozo no son las cosas materiales. La fuente de nuestro gozo es Dios, el tenerlo a Él. Lo demás se puede perder, dijo Pablo. Los demás nos pueden ignorar, los demás nos pueden humillar. Las circunstancias pueden llegar a ser las más difíciles. Pero hermano, la fuente de nuestro gozo es el Señor Jesús. Yo debo de permitirle a Él subirse en ese trono de mi vida, de mi mente y de mi corazón, y dejar que Él sea la fuente de mi gozo. Por eso dice, regocijaos en el Señor. No en lo material. No está diciendo regocíjese en el dinero. Hermanos, ¿cuál dinero si no tengo? No, es que no está diciendo en el dinero. No, regocíjese en el Señor. Las cosas de aquí son pasajeras. El gozo del cristiano no consiste, en todo lo que tiene alrededor. No consiste en todo aquello. Es que esto, hermano, vea, la casa, ahí sí, eso me da gozo. El carro, eso me da gozo. Los títulos, me da gozo. Los que me quieren, el reconocimiento. No. Hermano, Cristo debe de ser la fuente de nuestro gozo. Herramientas que le voy a dar esta mañana para que usted cuide el gozo en su vida. Ya con esto voy terminando por acá. Primero, examina qué gobierna tu gozo. Examine eso. Y usted dice, hermano Jairo, ¿y cómo hago yo para saber cómo algo me va a quitar el gozo? ¿Cómo puedo determinar qué es aquello que está gobernando mi gozo? Bueno, muy sencillo. Vea, coja una hoja de papel. Le dejo para que lo haga rapidito ahí. Va a escribir lo siguiente. Va a completar la frase. Yo pierdo el gozo cuando, y complete. Yo pierdo el gozo cuando, no me va a escribir, hermano, cuando llega mi esposo. No me va a escribir eso. Yo pierdo el gozo cuando el pastor no me saluda. Yo pierdo el gozo cuando no tengo plata. Yo pierdo el gozo cuando. Entonces, ahí usted va a darse cuenta lo que le está gobernando el gozo, lo que le está robando su gozo. La segunda herramienta, hermano, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva. Interpretemos todo lo que pasa, interpretémoslo a través de Cristo. Esa prueba, en esa dificultad que hoy tienes, ¿por qué no preguntarse en esta mañana, ¿qué está haciendo Cristo con esto que estoy viviendo? ¿Qué está haciendo? Señor,
esto que está pasando, esto que me está pasando, interprételo a través de Cristo. No oiga, es que el mundo, es que el diablo. No, interpreta a través del diablo. No, interprételo a través de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Señor, esto ¿cómo me va a ayudar? Esto, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Esto cómo me va a ayudar? No sé, en mi vida espiritual o a nivel de mi familia o a nivel de mi servicio a ti. Señor, ayúdame a entender eso. Interpreta a través de Cristo. Practica la humildad. Antes de ofenderte por algo, antes de que te ofenda porque no te saludaron, porque no te dieron reconocimiento por esto, por aquello, pregúntate algo. Yo actúo, reacciono por amor a esa persona o porque mi orgullo fue herido. ¿Por qué estoy enojado? No me dieron la gracia. ¿Por qué? ¿Estoy reaccionando por amor o estoy reaccionando porque mi orgullo lo hirieron? Entonces, practiquemos la humildad. Reordenar los valores. Haz una lista de tus logros. Esto sí me encanta. Vea, hermano, por favor, haga la lista. Coja todo lo valioso que usted tiene. Decía la casa, el carro, la bicicleta, la moto, la suegra, bueno, todo lo que usted tenga. Y colóquele a todo eso, cuando ya tenga la lista de todos los logros que usted ha tenido en la vida, de todo el reconocimiento, entonces a todo eso colóquele encima esta frase, colóquele: Cristo vale más. Colóquele encima de todos sus logros, de todo lo que ha alcanzado, colóquele esa frase: Cristo vale más. Alabanzas al Señor. No ores solamente diciéndole al Señor: ayúdame. No, dile al Señor: Señor, vea, el apóstol decía: por nada estéis afanosos. Presenta delante de Dios su preocupación. Dígale: Señor, vea, me preocupa esto. Señor, vea, tengo temor de esto, de esta situación. Pero, Señor, yo te doy gracias porque sigues aquí conmigo, porque sigues en mi vida. Otra herramienta: vigila la puerta. Escuche bien, porque el gozo lo van a venir. Yo decía, yo no salgo descuidado, yo salgo prevenido. Entonces, vigila la puerta. Cuando llegue un pensamiento a robarte el gozo, cuando llegue un pensamiento, cualquiera que llegue, pregúntate algo: ¿esto es verdad? ¿O es una suposición? ¿Esto alimenta mi enojo o esto me edifica? Y hermano, y si algo no te trae bendición, sácalo afuera, déjalo por fuera. No le des hospedaje dentro de tu mente. Otra herramienta: recuerda tu ciudadanía. Declara ante el problema. Hermano, vea esto, por favor. Declara ante el problema. Esto me duele. Porque hay situaciones que nos duelen. Sí, es verdad, esto duele. Pero esto no define mi destino. Yo pertenezco al cielo. Escuche eso: frente al dolor, frente a la crítica, frente al señalamiento, frente a la amargura de, bueno, sí, esto duele. Cuando uno lo hieren, yo he sentido eso que a usted le clavan por la espalda sus amigos, yo lo he sentido. Pero hermano, tener presente, esto no cambia que yo soy ciudadano del cielo, que terminaré en el cielo. Así la gente no me quiere, así la gente diga, así la gente hable. Y por último, practica el contentamiento. Ora y dile a Dios: Señor, enséñame a recibir con gratitud, o incluso a soltar con fe y a descansar en Cristo. A veces recibimos,
a veces soltamos. Esa es la realidad de la vida. A veces recibo, a veces tengo que soltar. Pero dile al Señor, Señor, pero tú eres mi paz. Señor, pero yo voy a descansar en ti. Vamos a orar en esta mañana. Démosle gracias a Dios por la palabra. Me he pasado unos minuticos como si hoy fuera viernes, como si hoy fuera un día feriado. Pero hermano, de verdad que yo les comparto eso con mucho amor. Porque no hay nada más bonito que cuando usted ve a un creyente gozoso, feliz por la vida, digámoslo así. Pero nada más triste que un creyente, ciudadano del cielo, con Cristo en su vida, con una gloria eterna. Y usted lo ve todo cabizbajo, lo ve todo amargado. Hermano, ¿cómo está? Ahí, hermano. Ahí, algunos dicen, aquí en mi tierra, dicen, algunos ahí llevando del bulto. No. Cambie esa manera de pensar. Llénese de Cristo y como dijo el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oremos, démosle gracias al Señor por la palabra. Hermano, para mí ha sido una bendición haberles compartido la palabra de Dios en esta mañana. Casi siempre yo invito a otros. Hoy, no sé, tenía como dificultades para que algún predicador estuviera. Hermano, y la verdad es que yo no sabía, como decía, que hoy era un día feriado. Oremos, démosle gracias a Dios y digámosle al Señor que nos ayude a guardar nuestro corazón, a que ese gozo permanezca en nuestra vida. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta bendición que tú nos has regalado de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por el gozo que tú le has dado a nuestra vida, que ahora tenemos que cuidar, tenemos que guardar para que el enemigo no se nos robe ese gozo. Señor, ayúdanos, Dios Santo. Tú eres el dueño de nuestro corazón, de nuestra mente. Danos sabiduría, Señor, pero llénanos cada día más y más de tu presencia y llénanos de tu paz, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios.